Oremos. Señor amado, ven con tu luz, abre nuestros corazones y nuestras mentes, para que seas tú quien nos diga por dónde seguir, para que seas tú quien nos consuele, quien nos ilumine y nos dé la esperanza de seguir adelante a pesar de cualquier cosa. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Qué bonito ver caras conocidas que no he visto hace tiempo y encontrarme aquí una vez más junto a ustedes. Las primeras filas son un poco incómodas para ver al pastor cuando está predicando aquí arriba. Termina con dolor de cuello uno ahí, pero no importa, lo importante es que lo escuchen, no que lo vean. Bien, yo voy a empezar el sermón de hoy con una frase de Dietrich Bonhoeffer. Él dice: la iglesia no está llamada simplemente a vendar las heridas de las víctimas bajo las ruedas de la injusticia, sino a meter un palo en la rueda misma para que no siga. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo lleno de injusticias, violencia, desigualdad, indiferencia. Solo basta prender la televisión o entrar a las redes sociales y encontrar el dolor del mundo, no de un grupo específico, de todos juntos. Frente a eso podemos caer en el sesguismo, juzgar rápido, etiquetar personas, simplificar historias, tomar partido sin escuchar. Pero el Evangelio de hoy nos muestra algo distinto. Nos muestra a un ciego que no se deja callar. Nos muestra a unos discípulos que no entendieron la llamada. Y nos muestra a un Jesús que se detuvo. Jesús anuncia su pasión. Les dice a los apóstoles que va a Jerusalén. ¿Y para qué va? Habla del sufrimiento, del rechazo, de la muerte, pero también habla de la resurrección. Y los discípulos que habían sido llamados recientemente al seguimiento no entienden nada. Siempre, Señor, ¿por qué tienes que ir? Si estamos tan bien, ¿por qué tienes que ir a Jerusalén? Disfrutémoslo. No hace falta sacrificio para alcanzar nada bueno. Es fácil seguir a Jesús cuando el entusiasmo del llamado se hace presente. Cuando tú conoces a Jesús por primera vez, cuando Él entra en tu vida y te transforma, cuando escuchas algo en una iglesia o ves a alguien que te da testimonio de Él y cambia tu vida, ese momento es muy fácil seguirlo. Pero lo difícil es comprender que el camino de Jesús es el servicio, y el servicio no siempre coincide con las expectativas que nosotros tenemos. Es el servicio, el sacrificio, la entrega. Es el acompañar a aquel que necesita, y eso a veces no es tan cómodo como el llamado. Sobre cómo muchas veces no estamos a la altura del Evangelio, aunque llevemos tanto tiempo de creyentes. Pero si yo nací en una iglesia cristiana, voy de vez en cuando a los domingos a la iglesia, tengo un pastor, aporto económicamente a la comunidad. Mi madre era creyente, mi abuela era creyente, mis hermanos, todos somos una familia cristiana. La pregunta es, ¿estamos a la altura de ese seguimiento? ¿Realmente vale la pena ese asistir a la iglesia los domingos? ¿Realmente vale la pena esa fe que nos han heredado los abuelos o los padres o las madres? No debemos escandalizarnos de nuestra propia fragilidad. Nunca, nunca. Los apóstoles no entendieron tampoco y eran apóstoles. Ellos fueron los primeros llamados y tampoco estuvieron a la altura, pero no se dieron por vencido. El seguimiento es un proceso. La fe también. Nosotros como creyentes tenemos que experimentar diferentes etapas en nuestra vida de fe y en nuestra vida real. Muchos de nosotros habrán tenido, o vosotros habréis tenido, unas infancias bellísimas, otras duras. La mía era muy oscura. Yo no me acuerdo con gusto de mi infancia. Fue muy dura, muy triste, muy pobre. Mi adolescencia ni les cuento porque entonces nos echamos a llorar todos. Pero luego
en mi juventud temprana, aparece una figura que cambia mi vida, la de Jesús. Él viene y destruye todo lo que había en esa adolescencia convulsa, inconfesional, que causaba problemas por donde iba. Y entonces mi vida empezó a tomar algo de sentido. Empezó a disminuir el alcohol en mi vida. Empezó a disminuir las salidas nocturnas interminables. Empezó a disminuir mi dejadez con los estudios. Empezó a disminuir el dolor de cabeza que yo era para mi madre. Y empecé a entender que alguien me llamaba para que yo cambie, a pesar de que yo pensaba que no valía la pena. Yo no valía la pena. Y entonces me fijé en ese hombre que nació en una época llena de problemas. Un Jesús que nace en medio de la tiranía, en medio de un imperio romano sanguinario, totalitario, dominador, un mundo completamente ajeno a lo que él venía a proponer. Muy parecido. Yo veía eso. Tenía la capacidad, a pesar de toda mi juventud, de ver un hombre que parecía no un lunar en medio del mundo, porque los lunares son oscuros. Este era algo claro, era como una especie de faro en medio de la oscuridad. ¿Qué traía Jesús en medio del imperio romano? Perdón en lugar de venganza. Impensable para los romanos. ¿Cómo va a entender un romano el perdón? No. Servicio en lugar de dominio. Es como que estuviéramos hablando en nuestro siglo ahora. Amor por los pobres y desvalidos en vez de rechazarlos, de perseguirlos, de encarcelarlos. Amor sobre el odio. Sin embargo, Jesús no se dio por vencido. Nosotros hoy vivimos en estructuras muchas veces injustas, no propiamente, pero vemos de lejos. Y nosotros también podemos caer ahora en el discurso agresivo. Pero el Evangelio nos dice que no, que la violencia no ayuda en nada. Y aquí viene la figura que más me impactó mientras preparaba este sermón para ustedes, en donde yo me identifiqué con esos años de juventud. Un ciego que oye pasar a Jesús, porque no lo ve, es ciego, oye que pasa a Jesús, y como sabe que es Jesús, no solo oye, sabe que es, lo reconoce. Los apóstoles no entendían nada, no lo reconocían, fueron llamados. El ciego no ve, pero oye y reconoce, y como le reconoce, grita. Traten de ponerse un momento en la imagen, es muy fuerte. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La multitud en donde estaban los apóstoles le reprende, le dicen que se calle, que estorba, que es un ciego, que no pertenece a eso. Le empujan hacia afuera. Y aquí aparece el genio del ciego. Es que no puede ser más impresionante la imagen. Casi me estoy viendo yo. Cuando le encuentro a Jesús en mi adolescencia convulsa y fea. Y mis amigos me decían, pero tú, pastor, ¿cómo vas a ser pastor? Si eres un vago, un borracho. Y mi familia, y mi madre, indigno totalmente del llamado. Desde luego que soy indigno, pero tenía el coraje del ciego. Y él no ve, pero reconoce. No tiene poder, y yo tampoco tenía, pero tenía fe en el que me llamó. Él era un marginado igual que yo, pero no se rindió, y yo tampoco me rendí. Y le intentaron callar. Y a mí también, pero gritamos más fuerte. Este mundo necesita ese genio, no el mío, no el del ciego, la energía que te pone Jesús en tu corazón. Y tú, hoy, voy cerrando porque ya se me van a dormir, tú estás atravesando por una etapa específica en tu vida. Yo no la sé.
tú la sabes. Nadie puede entenderte porque esa etapa es tuya. Ya sea un proceso de edad, de condición económica, de trabajo, de salud, de fe, de existencialidad. Solo tú sabes lo que estás sintiendo este momento. Déjame decirte algo. Tú tienes coraje dentro de tu corazón porque el Señor te ama de manera personal. Y hoy te llama a través de mi voz y te dice, no te detengas, camina. No importa lo que esté delante tuyo y no importa quién quiera acallar tu voz o decirte no es posible. Tú sigue adelante porque aquel que te llamó es más poderoso que todo el mundo y vale la pena seguirle. Restablece aquello que se ha roto. No vas a cambiar el mundo, no vas a destruir las cosas injustas, pero puedes hacer la diferencia en la persona que te acompaña, en una persona amiga o en la tuya. ¿Cómo? Una pequeña llamada tal vez. Puedes hacer a alguien, a esa persona con la que no hablas hace mucho tiempo. Llámale. Una visita, ve a verla. Tómate el tiempo de visitar a esa persona que necesita verte y que a lo mejor te extraña. Y si te rechaza, no importa, arriésgate. Un gesto de apoyo. Defender a alguien cuando todos lo critican. Esa persona que te ha comentado tantas veces que sufre. Abrázale. Invítale a comer, una taza de café, una palabra de aliento. Es mucho más lo que podemos hacer por la paz de este mundo que lo que imaginamos. No tratemos de cambiarlo totalmente. Seamos pequeños testigos de ese amor de Jesús. Que el Señor nos conceda la humildad de los discípulos para aprender, la valentía del ciego para insistir y el corazón de Cristo para amar en medio de un mundo muy denso y muy herido. Amén.